relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy, seguimos con nuestra sección El Mundo de las Mancias, donde estamos explorando diversos tipos de mancias conocidas y desconocidas que existen en el mundo del esoterismo, el ocultismo, la espiritualidad. Astragalomancia es la adivinación mediante la forma de caer los dados. Lo primero que hay que hacer es escribir la pregunta de la que se quiera conocer la respuesta en un papel de jengibre. Después se coloca ese papel con lo escrito mirando hacia abajo, de manera que no se pueda leer, encima de una mesa. Una vez se tenga esto preparado, se puede empezar a tirar los dados. Cada número equivale a una letra del abecedario. El 1 a la letra A, el 2 a la letra E, el 3 a la letra I, el 4 a la letra O, el 5 a la letra U, el 6 a las letras V, O, P, O, V corta, O, K, O, Q, el 7 a la letra C, el 8 a la letra D o la letra T, el 9 a la letra F o S o X o Z, el 10 a la letra G o a la letra J, el 11 a la letra L o M o N o Y y finalmente el número 12 a la letra R. Se deben escribir las letras a medida que se vayan presentando y las distintas combinaciones te darán la contestación que buscas. La letra H no está marcada porque no es necesaria. Las reglas de la suerte no tienen que estar sometidas a las de la ortografía. Generalmente se tira solamente un dado, aunque también se pueden echar tanto alternativamente los dos como los dos a la vez. Si la respuesta es oscura, no se debe uno desesperar. La suerte algunas veces solo da iniciales, y lo que ahora parece que no tiene sentido, quizá dentro de un tiempo lo empieza a tener. Esta forma de adivinación se deriva de la vieja práctica de tirar los huesos, en especial de carnero, y ha dado lugar al actual dominó. El principio básico era que solo se leían los huesos que caían en una zona antes marcada. De esta mancia existe también el método gitano. En este sistema de adivinación muy popular entre los gitanos se utilizan 3 dados y consiste en lo siguiente. Se hace un círculo con tiza de unos 15 centímetros de diámetro. Piensa la pregunta y arroja los dados con la mano derecha al centro del círculo. El dado o los dados que salgan de él no serán tenidos en cuenta. El hecho de que salgan todos presagia peleas y desavenencias y deberá tirar los dados otra vez. Si todos los dados ruedan fuera del círculo nuevamente, no les pregunte hasta el día siguiente. En cuanto a los dados que han quedado dentro, debe sumar los números que aparezcan. Si la suma da como resultado las siguientes combinaciones: 1. Soledad, pérdida. 2. Amor, enamoramiento. 3. Anuncia agradables sorpresas. 4. Se esperan noticias adversas. 5. Un desconocido va a ejercer una gran influencia sobre usted. 6. Perderá algo que valora mucho. 7. Estallará un escándalo en el que usted se encuentra implicado. 8. Le alcanzarán los efectos del mal que hizo en el pasado. 9. Se espera boda próximamente.
10. Progresos en los negocios. 11. Fallecimiento de un conocido. 12. Recibirá una carta importante. 13. Hay motivos para el dolor. 14. Alguien le admira. 15. Extreme su cautela. 16. Hará un viaje muy feliz. 17. Atravesando el agua llega un negocio muy rentable. 18. Recibe un premio. Axinomancia es la adivinación por medio del hacha de un leñador. Con esta mancia se dice que algunos adivinos predijeron la ruina del templo de Jerusalén, como se ve en el Salmo 73. Por ello, se da a conocer los medios empleados abiertamente en la antigüedad y practicados aún hoy en día en algunos pueblos del norte. Era muy usada antiguamente, sobre todo en las regiones del norte, como en Galicia. Había distintas variaciones acerca del procedimiento, entre ellas la que consideraba la vibración que producía el hacha al ser clavada en un árbol. Sin embargo, básicamente la axinomancia se utilizaba para buscar los culpables de un robo o hallar tesoros. En el primer caso, para encontrar a los ladrones, puede calentarse la parte del mango del hacha, en la que se depositará una bolita y se le dará la vuelta despacio hasta que ésta rueda hacia alguien. Ha de estar la pala colocada verticalmente. Otra forma consiste en clavar la pala del hacha en la tierra, con el mango en perpendicular, y después de bailar a su alrededor, el hacha se inclinará hacia el lado hacia el que han marchado los culpables. Si se quiere encontrar un tesoro, los pasos a seguir serán distintos. Primero, deberá obtenerse también una piedra de ágata redonda. Después, calentar el metal del hacha en el fuego y situar el filo de manera perpendicular. Colocar encima la piedra. De caer rodando deprisa, repita la operación 3 veces. Si la dirección es siempre la misma, allí habrá un tesoro. Si la piedra no cae, no habrá ninguno. Bactromancia. Esta mancia consiste en la adivinación que se obtiene mediante la baba del sapo o a través del estudio de su comportamiento. Era una rama de la magia tenida en gran consideración y que muy pocos hechiceros dominaban. Era un sistema utilizado habitualmente por las brujas medievales. El sapo era un animal muy relacionado con ellas. Se cuenta que las brujas y hechiceras vestían a sus sapos con ricos ropajes y los trataban a cuerpo de rey. Normalmente, para su lectura se hacía lo siguiente. La bruja miraba a través de los ojos de los sapos y conseguía saber todo lo que ocurría a su alrededor. Otras veces lamían la piel del sapo y tenían visiones, provocadas sobre todo por la sustancia alucinógena que emanan estos animales. Son muchas las leyendas y ritos que circulan en torno a los sapos. Se utilizaban para realizar maleficios, amarres o incluso para predecir las lluvias, y hasta se cuenta que la bruja podía convertirse en sapo si la sacabas de sus casillas. Velomancia. Adivinación por medio de las flechas. Aquí aclaro que velomancia se escribe con V larga. Los que recurrían a este método cogían muchas flechas sobre las que escribían frases relativas a sus proyectos. Se mezclaban las favorables con las que no lo eran. Después se sacaba una a la que salía, y la que salía era mirada como el órgano de la voluntad de los dioses a quienes se preguntaban. Se llegaba a preguntar y a contestar 1000 veces al día sobre las más frívolas preguntas de los indiscretos mortales. Principalmente antes de las expediciones militares, era cuando se hacía más uso de la velomancia. Los caldeos tenían mucha fe sobre esta adivinación. Los árabes adivinaban por medio de 3 flechas que encerraban en un saco. En una escribían «Matadme, Señor», en otra «Guardadme» y en la tercera «Nada».
La primera flecha que sale del saco determina la resolución sobre la cual se deliberaba. La velomancia consiste en la predicción de hechos futuros mediante la utilización de flechas, como ya se ha comentado, y su origen se sitúa en la antigua Babilonia. Esta técnica se usaba de distintas formas. Muchas veces era el vidente el que examinaba el recorrido de la flecha tirada por el consultante y dónde y cómo caía. Según esto, daba una respuesta. Otros, sin embargo, enroscaban tiras de papel con las preguntas-frases, tanto positivas como negativas, en las múltiples flechas, las cuales se lanzaban varias a la vez. La que llegase más lejos sería la decisión que debía seguirse. Los árabes, por otro lado, escribían en distintos papeles las palabras «matadme, Señor», como ya hemos mencionado, «guardadme» y «nada», y las ataban a 3 flechas distintas. Normalmente, quienes más utilizaban esta técnica eran los militares antes de las batallas. Bibliomancia. Consiste en permitir que un libro caiga abierto y leer las primeras palabras o la frase que sus ojos enfoquen. Aunque en el pasado se utilizaban libros sagrados, como la Biblia, lo ideal hoy en día es practicar con cualquier libro con el que se sienta una especial afinidad. Es muy corriente la utilización de los clásicos para este propósito. Se trata de una técnica que se viene utilizando desde la antigüedad y que tiene la ventaja de poder ser realizada por el mismo consultante, siempre y cuando se muestre imparcial. En caso contrario, es mejor que lo haga otra persona. Lo primero que se debe hacer es relajarse y definir la pregunta que se quiere hacer. A continuación se toma un libro y lo abres al azar por cualquier página, siempre pensando en la pregunta planteada, por lo que es recomendable hacerlo con los ojos cerrados. Señalas con el dedo una palabra y se comenzará a leer a partir de esta para obtener una respuesta. Una vez leído el párrafo o pasaje, intentarás interpretar la respuesta a la pregunta que se ha realizado. Si el texto que se ha escogido resulta complicado, te puedes ayudar de un diccionario simbólico que ayude a interpretar los signos. Por ejemplo, si se habla de una llave, significaría apertura o algo nuevo, un trabajo, una nueva relación, etc. Los libros utilizados para practicar la bibliomancia pueden ser distintos dependiendo del estado anímico. Hay quien utiliza el mismo libro siempre y hay quien utiliza distintos libros para distintas consultas. Por ejemplo, novela romántica para cuestiones sentimentales. Este ha sido el podcast de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.